En estos días de reflexiones, de decisiones, en las vísperas de la firma del acuerdo de paz y de la votación del plebiscito, llega a Colombia una voz autorizada, reflexiva, profunda, y llega gracias a la invitación de las centrales obreras colombianas del sindicalismo que se pronuncia en torno al sí. La voz del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Don Pepe, bienvenido a Colombia. Encantado de poderlo saludar y a través de su espacio con la opinión pública de esta nación hermosa. Bueno, pues le escuché decir ahora ante todos los sindicatos, ante la clase trabajadora, la causa de la paz es parecida a la causa del amor. ¿Sí? La paz hay que simbolizarla con eso elemental que precisa el hombre, que es seguridad mínima para vivir. Después de esa seguridad mínima que vivimos, está el amor, que es lo que mantiene la vida de la especie arriba de la tierra. Y aunque vivimos en sociedades masculinas y tenemos cierto pudor, nos cuesta reconocer que el amor es la preocupación fundamental de la gente joven, lo diga o no lo diga. Cuando ya estamos viejos lo vemos más filosóficamente a la distancia, sí, pero reconozcamos ese actor en las entrañas de la sociedad. Don Pepe, una de las preocupaciones que hay en esta discusión en Colombia, hay varias, pero una de las fundamentales es la preocupación por la aparente impunidad de quienes han estado en el conflicto. ¿Qué debe hacer una sociedad para manejar eso? Yo creo que lo principal es llegar a la verdad, y creo que la propia verdad será una riqueza para la sociedad y un tácito castigo, en alguna medida. Pero si usted acorrala con un sentido de justicia como se tiene en las cuestiones policiales corrientes, sí, se expone a que ante el peligro de una larga prisión se opte por el camino del monte, y entonces estamos en el camino eterno de la guerra. Aquí hay que aprender de aquel viejo maravilloso del sur, Mandela, sí, que tuvo la grandeza de evitar un conflicto que hubiera sido, y que su propia gente, mucha gente no lo entendió al principio. Hasta su compañera ni siquiera lo entendió. Que él planteó que como justicia estaba el reconocimiento de lo que había pasado y las verdades. Y que en todo caso la justicia sí tendría que investigar y ser efectiva frente a los que no reconocían la verdad. Las guerras largas jamás son justas, ni terminan con cosas justas. Sí. Y eso provoca un dolor a aquellos que se sienten damnificados, y hay que entenderlo y atenderlo. Pero hay otro deber, que es mirar hacia adelante. ¿Qué destino tiene una nación para continuar crónicamente metida siempre en una lógica de guerra? No podemos rescatar la vida de los que se fueron. No le arruinemos a los que van a venir. Sí. Pero yo entiendo esas cosas. Es fácil firmar los documentos de la paz. Ahora hay que construir la paz. Sí. Hay otra preocupación, y creo que usted es el mejor testimonio para hablar de esto, y es la preocupación de quienes han estado en la insurgencia, entren a la vida política, y hasta se amenaza con el hecho de que un jefe guerrillero vaya a ser presidente. Pues bueno, usted fue presidente de una nación que además fue una bendición para esa nación, y lo mismo fue Mandela, fue presidente de Sudáfrica. Si usted estuviera en el Uruguay, de repente no pensaba lo mismo, que fue una bendición, porque yo tengo muchos contras. Pero además tengo más contra porque
están con la cabeza de que me voy a volver a tirar de candidato a presidente y ya me están haciendo La guerra como si estuviera de candidato. la macana que estoy viejo, no me puedo tirar porque estoy muy viejo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que usted me plantea. Sí, hablar... Tonto es el que crea que alguien que estuvo en la guerrilla va a llegar a una posición de poder importante por lo que hizo ayer. Si la gente lo vota y lo lleva, lo va a llevar por las preocupaciones y la actitud que asuma con los problemas que tiene la gente para adelante. A mí no me votaron porque estuve 10 años preso, 13 años preso, 10 años aislado, o por los tiros que me pegaron, o porque fui guerrillero. Me votaron porque me rompí el alma por la gente que defendía durante años, después que fui parlamentario y todo lo demás. No me votaron por el ayer, me votaron por el mañana. Y eso es útil. Entonces, no tiene que temer la gente con respecto a eso. Porque los pueblos miran... Si usted le pregunta a un joven hoy, hace 25 años, le pregunta de Roja Pinilla, de Pérez Jiménez, pero ni se acuerda, ni se acuerdan de Gaetán. Lo que se van a acordar, si tienen trabajo, no tienen trabajo, si tienen vivienda, si tienen transporte, si pueden atenderse la salud, eso es lo que lo va a llevar a votar a uno o a otro. Es lo que yo pienso. Sí, don Pepe, ¿es posible el perdón o eso es una decisión muy personal, muy individual, o puede haber un perdón colectivo? En la vida hay que aprender a cargar con mochila. No sé si los dioses perdonan. Lo que tenemos que aprender a convivir, que es distinto. Convivir quiere decir que uno va por esta acera y el otro va por la otra acera. Y que no significa que hay que andar ni a los besitos ni a las pedradas. Convivir es tolerar y respetar. Yo creo que no se puede pedir más que eso. Eso es lo que podemos pedir y lograr de la causa humana. Porque yo no le puedo pedir a una señora que perdió un hijo en las cuestiones de la guerra que ande a los besitos con los que considera que lo mataron. No. Así no. Sí, lo escuché a usted también hacer énfasis en el miedo. ¿Usted percibe que en Colombia hay miedo? Hay miedo. Por un lado, miedo de círculos poderosos, estos no se volverán a armar, no aprovecharán la paz para esto y lo otro, están construyendo novelas, o que tienen un montón de plata y que nos van a... Lo leí en algún escritor, de esos que escriben en las páginas. Y por otro lado, el miedo de lo que pasó con el M-19 y que se aproveche para los antiguos guerrilleros vengarse y hacer atentados contra ellos. Colombia debe salir de esa lógica perversa. Yo sé que esto no es solo de la guerrilla, que está la historia del narcotráfico, que hay otras cosas. Hay. Pero todo eso hay que luchar por desterrarlo en todo lo posible. Sí, vale la pena destacar también que usted forma parte de esa comisión de seguimiento de los acuerdos de La Habana, está enterado de lo que han sido estos acuerdos, de lo que ocurre, pero también entonces de la discusión política que hay aquí. Usted decía, es inevitable que detrás de esta lucha por la paz haya una lucha por quién queda en el gobierno, por quién tiene el poder político, así la raza humana. Humanos somos, es natural que haya inquietud política. Y yo lo que le pido a la gente, lo que le pedí, los que estaban ahí estaban todos por el sí, pero que no tengan odio con la gente que piensa distinto. Son colombianos y la lógica perversa del odio y de resolver violentamente es la causa de esto.
la intolerancia con el prestigio de Gaitán, con aquella causa. Mire las secuelas históricas que fue desarrollando. No, hay que aprender. En la sociedad, si hay libertad, tiene que haber conflicto y va a haber siempre. 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 Así tengamos al mejor gobernante del mundo. Siempre. Porque no somos dioses. Y uno piensa de una forma y otro. Entonces el conflicto hay que administrarlo. Y hay que educar a la gente en el respeto mutuo y en la tolerancia de lo que es distinto. Tolerar cuando la gente piensa igual es facilísimo. Sí. El asunto es cuando se piensa distinto. Y cuidar ese tesoro de convivir. Esa es la construcción de civilización. Me llamó mucho la atención, le veo el botón del sí. Me lo colgaron acá. Y usted decía, he venido a Colombia. Pero está medio atravesado, ¿no? Sí, pero está firme. Es un sí medio costado. De todas maneras, y lo más importante fue lo que le escuché decir, que dijo, he venido por los que están por el sí, pero también por los que están por el no. Sí, señor. Sí, señor. A pedir, porque yo sé que estas cosas a veces radicalizan y caemos en actitud sectaria. Y pasado mañana en la calle o en el trabajo tenemos que estar juntos y tenemos que construir juntos y tenemos que tolerar juntos. Entonces, tenemos que aprender estas cosas, que puede haber diferencia, pero no llegar a la eclosión de un rompimiento, porque esta es una familia gigantesca, es el pueblo colombiano, con sus ricos, con sus pobres, con su clase media, con unos que se hinchan para un lado, otros que se hinchan para otro, pero todo Colombia. Yo no pensaba así, pero he vivido mucho. Sí. Y más vale una paz mal negociada que una guerra victoriosa. Muchas gracias, expresidente Pepe Mujica. ¿Va a ir a Cartagena a la firma de los acuerdos? Cartagena voy, sí. Sí, a la firma. Y además divina. Claro. Además divina. A la firma del 26. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias a usted. Mujica. Muchas gracias. Muy amable. Ya volvemos dentro de unos segundos con otro invitado muy especial a este Conversemos de Actualidad. Y la presencia de Pepe Mujica en Medellín, precisamente, fue gracias a una gestión de todo el movimiento sindical colombiano que unido se pronunció frente al plebiscito. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Sí, buenas noches. Bueno, ¿cómo se logró esta coincidencia de todo el movimiento sindical en torno a un propósito? Desde el comienzo de las negociaciones, el primer sector que fue notificado oficialmente por el presidente de la República fue el movimiento sindical, el Comando Nacional Unitario, la CGT, la CUT, la CTC. Y seguimos muy de cerca todas las conversaciones, con sus encuentros y sus desencuentros. Me correspondió el honor de ser miembro de la Comisión Asesora de Paz. Y bueno, yo creo que era necesario escuchar a un hombre que es testimonio de vida, sí, que vive como piensa y piensa como él considera que es lo mejor para la humanidad. Deja de ser un hombre de un país para convertirse en un hombre universal, y de ahí la importancia que aquí en la ciudad de Medellín estuviera el expresidente de la República Oriental de Uruguay, Pepe Mujica, por lo que él representa hoy en día, no solamente para la clase trabajadora, sino para la humanidad. Julio Roberto Gómez, ¿a usted le parece que ya completos, ya cerrados los acuerdos, quedaron bien? ¿Quedó faltando algo desde su punto de vista? Bueno, yo creo que quedan faltando muchas cosas. Un país que tiene 60 años de guerra, un país en donde esa guerra ha dejado tantos caídos, en donde se han presentado situaciones tan absurdas como las que hemos tenido que vivir,
pues en 297 páginas no se alcanza a recopilar absolutamente todo. Ahora el secreto está precisamente en el seguimiento, en la implementación de esos acuerdos, porque se pueden convertir en letra muerta si no hay una implementación de esos acuerdos. Y hubo algo fascinante planteado por Pepe Mujica, y es el respeto para con quienes dicen que no. Es decir, uno no puede satanizar a quienes dicen que no, porque es también una opción en la democracia. La democracia precisamente se nutre en la pluralidad, en la diferencia, en el respeto por los demás. Porque si generamos una política de odio hacia quienes dicen que no, y los que dicen que no siembran una política de odio hacia quienes decimos que sí, entonces un flaco servicio le estamos prestando al deber ser de una Colombia totalmente en paz. El acto que presenciamos en Medellín es realmente un acto que veo de sociedad civil, como son las centrales de trabajadores, un acto multitudinario. La sociedad civil se estaba como demorando en moverse un poco con el tema, estaba tal vez esperando a que terminaran y se conocieran los acuerdos. Era hora que saliéramos del anonimato. En juntas comunales, en asociaciones de padres de familias, en las asambleas de los sindicatos, en plenarios de juntas directivas, en congresos de las organizaciones sindicales, en la vida política que cada uno de nosotros tiene, venimos desarrollando un intenso trabajo. Digamos que este 15 de septiembre se irradia hacia el país un llamamiento a la gente a que vote por el sí para que acompañemos ese proceso, y lo hemos dicho con toda claridad. La gente tiene que tener suficientemente claro que votar sí al plebiscito no significa avalar todas las políticas de gobierno. ¿Qué le preocupa a usted del camino que hasta ahora ha tenido la campaña de plebiscito? Yo creo que se ha tratado en medio de toda esta situación de invisibilizar al movimiento sindical y el papel del movimiento sindical. Y yo creo que hace falta una mayor franqueza, una mayor dosis de generosidad. Yo lo dije al presidente de la República hace más o menos mes y medio en una reunión. Le dije, presidente, un cariñito para la clase trabajadora, una perspectiva de un salario mínimo mucho más justo, por ejemplo. Disminuir los aportes para los pensionados del 12 al 4% en materia de salud. Son 2.180.000 pensionados. Sí. Pensar en el movimiento campesino. Está bien lo de los acuerdos de La Habana en materia agraria, pero también aquí hay unas organizaciones de superficie, FANAL, Acción Campesina Colombiana, Nuevo Liderazgo Campesino, FENSUAGRO, FESTRACOL, un conjunto de federaciones del campo que igualmente están esperando una señal por parte del gobierno más allá de los acuerdos de La Habana. Y entiendo esa preocupación en concreto de su sector, pero también le pregunto por el tono de la campaña, si hay algo en ese tono de la campaña que le haya preocupado. No, yo creo que algo que sí nos ha preocupado a algunos dirigentes sindicales es satanizar a quienes dicen que no. Eso me ha preocupado en la campaña. Es decir, ubicar a quien dice que no como un enemigo de la paz. No, yo creo que en esto hay matices y no todos los que dicen que no son enemigos de la paz. Hay mucha gente que quiere la paz, pero que tiene temores, y esa es una preocupación en torno a esta campaña. Yo creo que quedan 15 días para recomponer el camino, para estar enviando un mensaje distinto. Queremos una Colombia distinta, queremos darnos el chance de una Colombia en paz. Quedan cabos sueltos en términos de violencia, pero de todas maneras, si allanamos este camino, yo creo que estamos muy cerca de tener una Colombia distinta. Del otro lado también ha habido un poco de afirmaciones, también en el sentido de que quienes están por el sí están enmermelados o han recibido beneficios del gobierno, contratos, en fin, también ha habido ese tipo de acusaciones, ¿no? Sí, yo creo que en el caso concreto del movimiento sindical... No me refiero al movimiento sindical. No me refiero, de todas maneras, coloco el ejemplo del movimiento sindical, pero esa es la frase de moda, ¿no? Están enmermelados, es simplemente buscando intereses personales. No, aquí estamos pensando, yo creo, todos los que estamos por el sí, en 48 millones de colombianos y colombianas. Estamos pensando en el reencuentro de toda la gente que se encuentra fuera del país, fruto de esta violencia que en gran medida se ha venido institucionalizando en Colombia. Entonces yo creo que la mermelada, gracias a Dios, no llegó al movimiento sindical, pero en lo que sí estamos totalmente identificados
es en que esto no se hace comprando conciencias, sino que la gente vote a conciencia, y por eso el llamamiento a quienes hoy están pensando en votar en contra, que voten a favor, entre otras razones, lo digo con mucha franqueza, para evitar que la guerra continúe siendo una disculpa, un pretexto para que no se invierta en salud, en educación, en empleo y en resolver la enorme deuda social que se tiene para con la mayoría de la población colombiana. ¿Cómo ha visto a los empresarios en este proceso? Yo he hablado con muchos empresarios y los he visto muy positivos. Y los he visto positivos al grado de que si de aquí a mañana hay que abrir las puertas a nuevos empleos para quienes se incorporan a la vida civil, muchos de ellos están dispuestos a hacerlo, porque no se trata de una tasa de reemplazo, entonces sacar 20 trabajadores de X empresa para meter 20 personas que se han reinsertado a una nueva situación en Colombia, sino de abrir nuevos puestos de trabajo y hacer algo que es fundamental, una Colombia mucho más incluyente, una Colombia en donde todos tengamos oportunidades. ¿Qué pasaría si llega a ganar el no? ¿O no hay ratificación porque no se logra el umbral? Yo creo que sería un desastre para Colombia que ganara el no, porque entonces tendríamos una situación. Los dueños del poder dirían, ese fue el camino que ustedes eligieron, el camino de la guerra, ahora no se quejen. Entonces lo que decíamos anteriormente, no hay para la salud, no hay para la educación, no hay para vivienda, no hay para inversión social, porque ustedes decidieron por el camino de la guerra, que sería también de alguna manera una manipulación, porque es que llevamos también 60 años en guerra y el pretexto ha sido ese, que hay que invertir demasiado en armas, y el dato que planteaba Pepe Mujica es impresionante. Es decir, 2 millones de dólares por minuto en gastos de la guerra, eso es una barbaridad, y seguramente Colombia está en un sitial que no es precisamente de honor. Tenemos un ejército más grande prácticamente que el de Brasil. Estamos invirtiendo demasiado en la guerra, ahora hay que invertir en soluciones sociales para pagar la deuda social que se tiene para con la mayoría de la población. Muchas gracias, Julio Roberto Gómez. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Reiteramos nuestra gratitud al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, al presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Que tengan una buena noche, nos vemos en una próxima oportunidad.